Muy buenas noches, soy Josué Ávila Pérez y en esta reflexión del día de hoy, jueves 10 de diciembre de 2020, nos corresponde el Salmo 6 y recuerden que venimos haciendo una reflexión sobre todo el libro de los Salmos y en lo posible vamos a ir viendo salmo en cada una de las reflexiones. También hay que tener en cuenta que habrán salmos que son mucho más extensos, por lo tanto se tratará de hacer lo más breve posible para que alcance al menos en una reflexión. Vamos hasta todo lo posible. Ahora bien, este salmo es bastante especial porque eh, hay muchas versiones de diversas Biblias protestantes, incluso católicas, que le dan la autoría a David, mientras que hay una Biblia en especial, que es la Biblia aramea, que es la Biblia pesita, lo coloca como un salmo anónimo. Ok, démosle el crédito al rey David, porque la gran mayoría utiliza o hace referencia de que él es el autor de este salmo. Ok, desde mucho tiempo, desde la iglesia primitiva, este salmo fue el primero de muchos de lo que se llama los salmos penitenciales. Si empezamos a analizar el salmo es un salmo de lamento. En el título de la Reina Valera 1960 dice que es una oración pidiendo misericordia en tiempos de prueba. Ahora bien, eh, hay algo que también tiene muy especial y recuerden que habíamos hablado sobre lo que es el Nejinot. El Nejinot es el conjunto de cuerdas. Quiere decir que este salmo es cantado. Pero hay algo muy especial. Dice que sobre Seminit, el término Seminit o Sheminit, que es el hebreo, corresponde a una arpa especial que tiene 8 cuerdas y generalmente era afinada una octava más abajo de el solfeo tradicional en el cántico hebreo. ¿Qué significa esto? Que era un salmo que era tocado en las notas más bajas, más graves, dando ese ambiente de recogimiento, de profundo lamento. Ya, o sea, vemos algo muy particular. Los instrumentos siempre han tenido una connotación en la alabanza y la adoración hacia nuestro Dios. Cuando me refiero a alabanza, me refiero a cánticos de alegría. Entonces los instrumentos tienden a sonar de una manera muy diferente. Estamos hablando de instrumentos tanto de viento como de cuerda, como de percusión. Eh, Muy diferente cuando se interpretaba para la adoración. En este caso, como es un cántico de lamento, es un cántico donde se está pidiendo misericordia. Muchos estudiosos, eruditos de las escrituras, dicen que puede ser consecuencia de una enfermedad de tipo emocional que sufrió David. Otros dicen que pudo haber sido una enfermedad de tipo física. La verdad es que no se podría utilizar una secuencia cronológica por el contenido que tiene el Salmo. Te estoy hablando desde el punto de vista de estudio. ¿Ya? Me preguntará, pero pastor, a mí eso que me concierne si la Biblia esta dice que es de su autoría y la Biblia esta dice que no. Bueno, la verdad es que eso no tiene ninguna importancia. Estoy tratando de hacer un estudio lo más profundo posible para tener en cuenta las connotaciones o los contextos que tuvieron en el autor para la creación de este salmo. Sin embargo, recordemos que la palabra ha sido inspirada por el mismo Dios, ha sido tocada por el Espíritu Santo, ha sido inspirada por el Espíritu Santo tomando a diversos tipos de personajes, no importa su condición social o su posición social. Y así el Espíritu Santo ha dado esa
palabra en específico, utilizando la situación en la que estaba pasando ese autor, ¿ya? Eso es lo hermosísimo que tienen las escrituras. Por más que uno le quiera encontrar una quinta pata al gato buscándole un pero, no se va a encontrar. Porque ella lleva una relación, una correlación, una coherencia de A a Z de una manera impresionante, comprobable. Y vuelvo y te digo, es necesario, y me dirá otra vez, pastor, ¿vas a venir con eso? Sí, voy con eso. Es necesario que nosotros nos involucremos con la palabra desde todo concepto, desde todo punto de vista, no solamente como ese manual de vida, no como ese fundamento de reglas para nuestro comportamiento, sino también el porqué de esa regla, de dónde proviene, qué, qué causó en el autor de esta porción de las escrituras para que él escribiera. Obviamente sabemos que es la inspiración del Espíritu Santo, pero recordemos los contextos, ya situaciones alternas, lo que estaba pasando en su comunidad, la situación personal, factores van y factores vienen. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aplicar estas escrituras a nuestras situaciones y lo vamos a ver en estos salmos, lo hemos visto en los salmos anteriores y eso es lo hermoso de la palabra, que uno la puede aplicar a la circunstancia y ella misma nos responde para salir de la circunstancia, ¿ya? Ahora, este salmo, que es un lamento muy profundo, tuvo un significado muy importante en el reformador Martín Lutero y él ilustra varios puntos. El punto 1 que el salmista se dirige hacia Dios. Hay otro donde él habla por sí mismo de su humanidad y después donde hay un desafío, ¿ya? Hacia los enemigos. Ahora bien, cuando el salmista derramó su corazón y exhibe desde en el principio, a partir del versículo 1 hasta el verso 7, una prosa que es bastante derrotista. O sea, la humanidad, el dolor, la situación, la congoja, la ansiedad, la angustia, la tristeza profunda. Y ahí lo vamos a ver. Y muchas veces nosotros podemos encontrarnos así. En pleno siglo XXI, diversas situaciones pueden ser familiares, financieras, de pareja, situaciones laborales, cualquier tipo de situación. Siempre vemos que el salmista se explaya de una manera sincera en su humanidad ante su creador. Vemos algo ahí que solamente ocurre eso cuando hay una relación muy íntima con esa otra persona, en este caso Dios. Cuando tú tienes una relación de pareja o cuando tienes un amigo muy especial o una amiga muy especial que prácticamente se sinceran buscando un apoyo, uno puede decir cómo está, cómo se siente y qué aspira, cuál podría ser la solución, esperando una respuesta como para tratar de aliviar un poco la situación. Ahí lo vemos en el caso del salmista y vemos que utiliza cierta terminología que incluso ha dado pie para crear diversos tipos de pensamiento. Y más adelante lo vamos a ver cuando empecemos a leer en sí el salmo. ¿Ya? En esa actitud que tiene el salmista, una actitud de impotencia, de derrota, que él viene y expresa con ciertas palabras como se estremecen mis huesos. O sea, hay un temblor. Imagínense esa situación tal de dolor o de ansiedad o de angustia donde él llega a expresarse así o donde él viene y dice de tanto llorar se inunda el lecho. Ya, puede ser posible como no. Sabemos que la palabra utiliza muchas figuras. Recordemos que David era un poeta, era un cantor, ya. Él había visto todas las maravillas que Dios hizo en su vida, con los suyos incluso. Pero estaba esa parte íntima como artista, como
como creador lírico. Por lo tanto, él utiliza varias figuras que hay que tener no necesariamente una base de conocimiento de poesía, pero sí podemos ilustrarnos que esta persona tenía una sensibilidad por su entorno, por las situaciones humanas, por la situación espiritual que estaba pasando el pueblo, por la situación espiritual personal. Recordemos que David también era un ser humano, tuvo sus quebrantos, tuvo sus desafíos, tuvo sus fallas como todos nosotros, pero siempre buscó agradar a Dios. Dios muchas veces lo reprendió de una manera muy fuerte, porque la palabra también enseña que el padre que ama a su hijo lo castiga, porque si no lo castigara, eso no manifestaría que lo quiere, que lo ama, ¿ya? Y eso también valga si eres padre, es necesario que muchas veces tu hijo sienta que hay una autoridad por encima de él que lo puede disciplinar, precisamente para que él se desarrolle ante su medio como una buena persona o tenga unos valores muy elevados donde pueda en su integridad definir qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿ya? Que puede ofender su respetabilidad o no, cómo, cómo se puede desempeñar él, hasta dónde están sus límites sin alterar a su prójimo desde todo punto de vista. Dicho de otra palabra, que no haga lo que no quiera que le hagan. ¿Ya? Ahora bien, hay otra parte que dice que el salmista ya no tiene fuerza porque ha gemido tanto. Solo imagínense eso. Ya no tiene fuerza, ya no se puede levantar porque ha llorado mucho, ha inundado su cama, ha inundado su lecho. Imagínense, esa persona se secó totalmente, ya no tiene lágrimas, está deshidratada totalmente solo por llorar. Ahora bien, vemos que la iglesia primitiva, como te dije, utiliza este salmo como el primero de los salmos penitenciales, o sea, salmos que muestran un dolor específico o una situación específica y quebrantan su humanidad. Y eso lo podemos ver también en el Salmo 32, en el 38, en el 51, en el 102, en el 103, en el 143. Y la iglesia primitiva lo tomaba así. Recordemos que en los albores de esa comunidad había una gran persecución solo por el hecho de que eran seguidores de Jesús. Había persecución no solamente por parte del Imperio Romano, sino por parte de los judíos, ¿ya? Y a donde llegaban sufría persecución, porque no participaban en lo que ese resto de población sí hacía. Ellos se apartaban, estaban ya consagrados, ya habían posicionado en su mente que ellos eran especiales de Dios, ellos eran especiales para Dios, ellos eran ese olor fragante que Dios siempre estuvo buscando en la humanidad, y solamente aquellos que recibieron a Jesús como su único y suficiente Salvador fueron merecedores de esa atención especial. Y ellos querían mostrar a ese Dios vivo, pero recordemos que fuera de nuestro ámbito hay un mundo caído que lo único que hace es criticarnos, nos odia. Odiaron, perdón, al Señor Jesús hasta la muerte, lo llegaron a matar. Imagínense qué pueden hacer con nosotros. Pero dice el apóstol Pablo que eso nosotros lo debemos llevar como sumo gozo, ¿ya? Porque sabemos que la gloria futura va a ser tan grande que la humanidad, el resto de la humanidad, no sabe qué es lo que se está perdiendo. ¿Ya? Esa es nuestra premisa como hijos del Altísimo. Ahora bien, dice también el pastor John MacArthur, es uno de los personajes favoritos míos actuales de los pastores, como lo fuera el pastor Robert Spurgeon o Piper. Te estoy hablando de unos personajes que han tenido una relevancia en el mundo cristiano actual, y son unos grandes escritores, unos grandes pensadores, son unos defensores de la iglesia histórica,
de el respeto total a las escrituras, la no tergiversación y distorsión de la palabra, el manejo de un contexto claro y convincente para poder tener una interpretación bastante fiel, lo más fiel posible, sin ofender a nuestro Dios primeramente y segundo a nuestro prójimo. Ya ser lo más actual a la palabra, lo más fiel posible a las escrituras, porque estos señores, yo he aprendido de ellos, y no solamente de ellos, sino de muchas personas aquí en Barranquilla, que el respeto a las escrituras tiene que ser siempre, siempre y siempre la prioridad. Por obvias razones, ¿ya? Este señor, John MacArthur, él establece que en este salmo David presentaba una serie de incapacidades y lo vemos del versículo 1 al 4. También o él dice que presenta un tono de desesperanza a partir del versículo 5 al 7, que tiene una actitud retadora y desafiante a partir del versículo 8 al 10, y vemos también que a partir del versículo 8 en su primera parte hay una entereza cuando el salmista dice, apartados de mí, como dice así el versículo 8 en la primera parte. Dice, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Y vemos que el fundamento para ese desafío lo vemos a partir del versículo 8 en la segunda parte hasta el 10. Ahora bien, vamos a la escritura y la palabra dice así, el Salmo 6, creo que fue una introducción un poco más clara. Vamos al Salmo 6. Si tienes la palabra ahí, puedes utilizar cualquier versión. Yo me voy a remitir a la Reina Valera 1960 y dice así, versículo 1. Y bendecimos esta poderosa palabra en el nombre poderoso de Jesús y le clamamos al Espíritu Santo que nos dé esa iluminación para entenderla. Dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Y vemos algo bastante curioso aquí, cuando dice y se refiere en el verso 5, porque en la muerte no hay memoria de ti. Esto ha dado pie para una múltiple de interpretaciones que no solamente para crear hasta una doctrina, y no era la finalidad del salmista. Nótese que si nos remitimos al Evangelio de Lucas en el capítulo 16, a partir del versículo 19 al 31, creo que es así. Yo me remito acá, Lucas capítulo 16, verso 31, dice la escritura, donde se habla de el rico y Lázaro. Sí, versículo 19 al 31, el rico y Lázaro. Ahí vemos que en el caso de que cuando mueren, el rico dice que el rico fue al Hades, y aquí hay algo. Hades es un término griego. Seol o Sheol es el término hebreo. Hades significa la tumba, el sitio de los muertos, igual que Seol en el término hebreo. Pero aquí dice el salmista en el versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti. Recordemos que, y estas son posiciones, son diversas posiciones teológicas, como el hombre tripartito, ¿ya? Hay otros que el hombre solamente tiene dos partes,
Ya, eso no va a afectar tu salvación ni la mía. Son posiciones, son diversas posiciones. Precisamente hay que tener en cuenta la diferencia entre alma y espíritu. ¿Ya? Es muy diferente al cuerpo. El cuerpo es la parte física, el espíritu es lo que Dios insufló en el hombre como aliento de vida, y alma es la parte volitiva del ser, o sea, es el fundamento de las emociones, donde se encuentra la voluntad del ser, la conciencia. Esa es la parte que se pierde. Esa es la parte que cuando el cuerpo cesa de tener vida porque ya no hay aliento, queda la parte consciente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esa parte consciente? Esa es la que se pierde. Aquí en este caso, cuando el salmista dice, Señor, ¿quién te va a alabar allá en el Seol? Nadie, nadie va a alabar, porque está muerto, no hay vida, ¿ya? Y eso lo podemos ver allí en ese evangelio de Lucas, en el capítulo 16, el rico y Lázaro. Dice que cuando el rico murió fue al Hades o al lugar de los muertos donde hay tormento. Su alma fue hasta allá. Mientras que Lázaro fue al seno de Abraham. El seno de Abraham es el paraíso, el mismo cielo, ¿ya? Y ahí se ve la diferencia, ¿ya? Ahí se ve la diferencia lo que es el cielo y el infierno. Eso fue una figura que utilizó el Señor Jesús, para precisamente para sentar la base de que hay un cielo y hay un infierno, ¿ya? Y es aquí en vida donde uno decide, porque el Espíritu Santo lo ha regenerado, seguirlo a Él, ¿ya? Si entramos a lo que es predestinación, este es otro conflicto también, y son posiciones que ha tenido la teología a lo largo de 500 y tantos años más, ¿ya? Entonces no saldríamos en sí de la reflexión, pero el punto es este, si estoy muerto, mi cuerpo falleció, mi cuerpo ya dejó de existir, este cuerpo ya no va a alabar al Señor, ya, yo tengo que irme con Él en espíritu, en alma. El espíritu es de Él, el alma es la que decide porque Dios limpió sus pecados, irse con Él, ya. Pero hay algo, si ya nosotros somos seguidores de Cristo, ténganlo por seguro que eh, 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 prácticamente la salvación no la vamos a perder si nos mantenemos fieles, porque vemos allá que Pablo nos exhorta a que cuidemos, el apóstol Pedro también nos exhorta a que cuidemos esa salvación tan grande que la tenemos pendiente de un hilo, ¿ya? Entonces uno diría, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Esas son posiciones que tiene la teología, ya son corrientes. Pero aquí lo que realmente importa es que si somos de Cristo y estamos en Cristo Jesús, es difícil, es muy difícil que nosotros perdamos la salvación si realmente somos de Cristo. Entonces, se manifiesta la persona que es cristiana fiel, es cuando sigue todos los preceptos, cuando está enamorada, cuando rechaza las cosas del mundo, cuando está solo por complacer al mismo Dios, por seguir todo lo que está escrito ahí, por respetar su palabra, por tener esas doctrinas fundamentales bien profundas en el corazón y manifestarlas, ¿ya? Entonces, este salmo, el Salmo 6, vemos que en ese estado de ansiedad, en ese estado de dolor, ve cómo el salmista dice cómo es su humanidad. Ahí lo estamos viendo, dice el verso 6, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. La situación era bastante fuerte por la que estaba pasando el salmista. Era una situación, muchos dicen que puede ser la continuación de, de la persecución de parte de su hijo Absalón, o también otros dicen que es consecuencia de esos pecados que tuvo cuando Betsabé, cuando fue reprendido por Natán.
Ahora bien, lo único que sí podemos decir es que él estaba pasando por una situación bien tremenda, bien fuerte. Y si tú estás pasando por una situación similar o algo, tú puedes llegar con esa sinceridad y decirle al mismo Dios cómo te sientes. Aquí lo vemos, el salmista lo hizo. Recordemos que los salmos nos ayudan, incluso nos exhortan a cómo podemos expresarnos con nuestro Dios en oración, en ruego, en clamor. Dice el verso 7, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Entonces ahí vemos ya otro motivo tal del por qué él también está en ese dolor. Hay angustiadores que están afectando su vida, ¿ya? Dice ahora el verso 8, él viene y se levanta y toma fuerzas nuevamente, porque sabe en quién ha confiado. Apártense de mí o apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Vemos que a partir del verso 1 hasta el 7, él está allí en ese quebranto, en ese estado de angustia, en ese estado de dolor, ¿ya? Pero vemos todas esas figuras poéticas que él utiliza. Tanto es que él da la orden para que ese salmo sea cantado en un tono bajo de lamento con instrumentos. Sea un estado de adoración. Señor, aquí coloco mi humanidad. No soy nadie, ¿ya? No soy nada. Estoy sufriendo por esto y por aquello. Pero yo sé que tú vas a apartar a todos mis angustiadores. Vemos aquí, él viene y se levanta, apártense, lo dice, se apropia de esa autoridad que Dios le entregó como rey, ¿ya? Como hijo amado, y él viene y él lo dice, apártense de mí ustedes que hacen solo maldad, que hacen solo iniquidad, porque mi Dios ha escuchado mi lloro, mi clamor. Vemos que él no está reclamándole allí. Solamente le dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Recordemos algo. Nosotros como hijos de Dios se nos fue entregado un privilegio que es la salvación. De allí en adelante nosotros vivimos por misericordia del Altísimo. Ya, claro que sí, tenemos una serie de deberes, claro, la palabra sí nos los enseña, ya, pero yo tengo que basarme en ella, fundamentarme en ella para poder orar. Ahí lo vemos, ya. Jehová escuchó la voz de mi lloro. Apártense de mí todos los hacedores de iniquidad. Él viene y recurre y apela a la misericordia, como lo dice allí el versículo 4. Sálvame por tu misericordia. Si soy consciente de que estoy vivo por misericordia, estoy cumpliendo la palabra hasta donde puedo, yo puedo decirle a mi rey y a mi Dios, Señor, aquí estoy delante de ti. Yo sé que no soy nadie, pero tú me has dado una investidura muy especial. Y aquí esto lo reconoció el salmista, lo reconoció el mismo rey. Dice el verso 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Pero ¿por qué él lo dice? Porque ha recobrado fuerzas. Ya, una manera para poder recobrar las fuerzas de nuestro Dios es recordar todo lo bueno que él ha hecho en nuestra vida. El momento de nuestra conversión, el momento del milagro más deseado, más esperado. Mira, el milagro más grande que puede ocurrir en el ser humano no es que recibamos una sanidad, no es que recibamos un beneficio financiero, no. El milagro más grande, más impresionante ha sido el haber sido salvado por nuestro Dios. ¿Ya? El milagro más grande que has recibido tú y tu casa es que tú eres una persona que ha sido salvada, que ha sido lavada por la sangre de Cristo. Ese es el privilegio más grande que podemos tener tú y yo. El resto es
lo que Él decida, lo que Él quiera. Pero es necesario que tengamos conciencia de esto, que si ya soy salvado, ya estoy bajo esa gracia, esto he sido perdonado. Mi obligación es seguir metido en esa brecha a la luz de la palabra, y ahí sí puedo entrar en clamar por todas las necesidades, no solo personales, sino también de mi familia. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te va a empezar a añadir. Pero es que tengo que buscarlo primero a Él por encima de toda situación. No recurrir a fulano, a sutano, perencejo. No a decirlo, no a mencionar a la prohibición que dice X o Y persona. No, es lo que está escrito en su palabra. 100%. Lo enseñó Pedro. Primero hay que obedecer a Dios que al hombre. Ya, obvio, hay una serie de parámetros, obvio, claro que sí, hay que seguirlo, porque la palabra también así lo enseña. Pero yo tengo que entender que lo primero que hizo Dios conmigo fue que lavó mis pecados. No recuerda más eso, incluso los olvidó. Y dice que mis rebeliones las echó a lo profundo del mar. Ya, se olvidó de todo eso, totalmente. Eso es lo que tengo que siempre tener presente. Cuando me levanto, darle gracias a Él, primero por encima de todo, porque me pude despertar. Recordemos siempre eso. La prioridad es Él, 100%. Lo demás es lo que Él desee, y Él siempre va a desear lo mejor para ti y para mí. Es un Dios benigno. Amén. Y para concluir, dice Jehová, el verso 9, ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. El salmista es consciente de esto. Dice el verso 10, se avergonzarán y se turbarán todos, muchos, y se turbarán muchos, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Por qué? Porque Jehová escuchó la oración de él. Porque esa persona, el salmista, reconoció que no era nadie delante de Dios. ¿Ya? O sea, no había orgullo, no había altivez, solo humildad, que es lo más importante, y obediencia. Esto no quiere decir que Él no se pueda manifestar como un ser humano con errores. Claro que sí. Nosotros tenemos errores. Nosotros tenemos muchos errores. Nosotros tenemos fallas. Pero tenemos que ser conscientes de nuestra humanidad delante de nuestro Dios, y delante de Él no somos nada. Estamos vivos por su infinita misericordia. Recordemos algo, Él nos amó primero, Él nos buscó primero. Y nosotros nos dejamos encontrar en el nombre de Jesús. Soy Josué Ávila Pérez, y aquí desde la iglesia Selah, en la ciudad de Barranquilla, queremos bendecirte en todo momento y en todo lugar. Si tienes peticiones o quieres que intercedamos por ti, no, hagamos oración de intercesión por ti, escríbenos ahí en la caja, en la descripción del video, hay un correo electrónico, escríbenos por allí, y en todo lo posible vamos a responderte en el nombre de Jesús. Te bendecimos a ti y a tu casa.